desde luego de cómo está PacWest. Vamos con la siguiente clave de esta tarde. Bueno, al final seguimos hablando de lo que ocurrió el viernes pasado. Los bancos regionales despuntaron sobre cualquier otro sector. Les recuerdo, PacWest disparada en torno a un 80% prácticamente, y por cierto en la jornada de hoy, en la preapertura también está subiendo con bastante fuerza, en torno a un 18% la última vez que lo hemos podido mirar aquí en Negocios Televisión. Como digo, PacWest se disparó un 80%. Pero puede que mucha parte de ese subidón realmente tenga un nombre, tenga un motivo. Los hedge funds, ya saben ustedes, fondos que tienen algo más de libertad porque están menos regulados que los fondos habituales, que son más bien para clientes minoristas. Los hedge funds son para grandes patrimonios y pueden incluso ponerse cortos en determinadas acciones, en determinados activos. Por eso, muchos pensaban en Estados Unidos, bueno, pues que podía haber manipulación de mercado, y por eso Estados Unidos, de hecho, la semana pasada conocíamos que quería investigarlo y ver realmente si esos vaivenes que habíamos visto en los bancos regionales, vaivenes del 50% de caída el pasado jueves, del 80% de repunte el viernes, se debieron realmente a un ataque dirigido de los hedge funds contra estas entidades. Y dirán ustedes, bueno, se puede entender que si están cortos baje un 50% el jueves, pero ¿por qué sube un 80% el viernes? Bueno, pues esto es una cuestión natural para los que están bajistas en una compañía, y cuando hay muchos bajistas luego puede ocurrir todo lo contrario, lo que se califica como un short squeeze. Muchos analistas nos decían el viernes pasado que era probablemente lo que estaba pasando en las acciones bancarias el viernes, porque al final cuando hay muchos inversores bajistas en un título y luego tenemos el mínimo repunte en esos títulos, claro, una subida para alguien que está bajista implica una pérdida. ¿Y cómo se compensa esa pérdida? Pues comprando acciones del valor en cuestión para, bueno, pues beneficiarnos de esa subida que está registrando el valor, y así compensamos. Bueno, pues eso se llama short squeeze y es lo que pasó, o lo que creen muchos que pasó el pasado viernes, que al final, como estaba subiendo la acción, muchos de esos hedge funds que estaban con posiciones bajistas tuvieron que comprar acciones también para compensar las pérdidas que registraban sus posiciones bajistas, y por lo tanto hicieron que se disparara un 80%. Bueno, ya les contábamos el viernes que hay datos que apuntan a que el pasado 4 de mayo, es decir, el jueves, cuando estos bancos cayeron tanto, los hedge funds con posiciones bajistas ganaron muchísimo dinero. Concretamente, habían algunas estimaciones que apuntaban a 379 millones de dólares, todo el dinero que habían ganado hedge funds en prácticamente 4 nombres bancarios, como digo, el pasado jueves 4 de mayo. Y claro, las autoridades piensan esto, con los bancos no se juega, porque es un sector crítico para el sistema, porque hay muchos que creen que es precisamente estos juegos de ir contra las acciones bancarias lo que puede acabar provocando desconfianza entre los depositantes, que al final son los que se acaban cargando, entre comillas, a los bancos, retirando su dinero en masa de estas entidades. Es decir, que ahora muchos creen que está pasando todo lo contrario que pasó con Silicon Valley Bank, o al menos el orden de los factores es el contrario. Es decir, entonces lo que provocó el pánico financiero, el pánico en los mercados y por lo tanto las caídas importantes en bolsa para Silicon Valley Bank fue la salida de los depositantes, y aquí está pasando todo lo contrario. Las caídas en bolsa pueden estar provocando las salidas de los depositantes. Por eso hoy, en estas claves de la tarde, queremos profundizar en eso que ya se está empezando a murmurar en los pasillos de Wall Street, que las autoridades decidan actuar y atar de pies y manos a los hedge funds, es decir, prohibir las ventas en corto, o el famoso short selling, como se dice en inglés. Hay informaciones, de hecho, que apuntan a que varios analistas de JP Morgan, como digo, el banco que se está beneficiando de todo esto, creen que los reguladores podrían poner como objetivo a los vendedores en corto para evitar un contagio de la crisis bancaria, es decir, que estarían planteándose la opción de que haya una prohibición de cortos. Pero antes de nada, para el que todo esto le suena un poco a chino, ¿qué es la venta en corto que se prohíbe en casos como este, o que históricamente ha ocurrido? Y enseguida les vamos a hablar de la historia de todas las veces que esto ha pasado en Estados Unidos y de realmente si ha funcionado para evitar las caídas o no. Bueno, ¿qué es la venta en corto? Cuando pensamos en invertir en bolsa solo pensamos en un lado, por supuesto en el lado de los altistas, porque es lo más natural, es decir, en comprar una acción, esperar a que suba y venderla más cara, por tanto ganar esa diferencia. Pensamos eso porque, como digo, es la manera más natural de hacer negocios, comprar y vender cosas, no al revés, vender y comprar. Pero también se puede hacer en ese orden, es decir, en sentido inverso, vender primero y comprar después. Esto es lo que se llama venta en corto. ¿Cómo se puede vender algo si no se tiene? Bueno, pues muy sencillo, porque se pide prestado. Los que hacen estas ventas en corto son los famosos hedge funds o market makers. Y esto lo hacen
básicamente pidiendo a un broker prestadas esas acciones, algo que por cierto no es gratis, por supuesto, hay que pagar un tipo de interés que se conoce como el rebate rate en inglés, y luego esas acciones que han pedido prestadas a un broker se venden, acaban vendiéndose en mercado, y cuando la acción ya ha bajado lo suficiente, estos hedge funds la compran y ganan esa diferencia en el precio, la diferencia que hay entre dónde la han vendido y dónde la han comprado. Esa diferencia se gana y después de haberla comprado se la devuelven al broker de donde la cogieron prestada. Eso es la venta en corto, y eso, según los reguladores, pone mucha presión a la baja en los precios, porque al final supone estar vendiendo acciones continuamente y aumentar la presión vendedora. Pero lo cierto es que muchas veces esa venta en corto tiene una parte positiva, y es que a veces puede servir precisamente para destapar cosas negativas en las empresas. Es el caso, por ejemplo, del vendedor en corto James Cannons, que vio algo raro en las cuentas de una empresa, Enron, y de hecho, gracias a sus ventas en corto, ayudó a destapar un fraude que acabó conociéndose como el escándalo Enron, y que por cierto acabó poniendo entre rejas a sus ejecutivos, a los ejecutivos de la empresa. Así que sí, la venta en corto tiene sus ventajas, pero entre sus inconvenientes, según los expertos, es que bueno, hace que los títulos a los que atacan estos inversores en corto acaban cayendo más. Pero bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿O es realmente una leyenda urbana? Pues es muy interesante, porque la Reserva Federal de Nueva York ha hecho un estudio sobre esto precisamente, y que quitaría toda la razón ahora a las autoridades de Estados Unidos que quieren investigar si los hedge funds han hecho un ataque bajista contra los bancos regionales para ver si tienen que hacer esa prohibición de la venta en corto. Bueno, en ese estudio de la Fed de Nueva York se repasa lo que ocurrió en 2008, cuando durante varios días las autoridades prohibieron la venta en corto de acciones bancarias, de acciones del sector financiero, es decir, lo que está pasando ahora, lo que se estarían planteando precisamente en este momento. Y la conclusión es súper clara, 2 palabras, la prohibición, bueno, 3 en este caso, la prohibición fracasa, fracaso de la prohibición de estas ventas en corto. Y a pesar de estar en vigor, durante ese tiempo las acciones bancarias se desplomaron, y de hecho la caída se estabilizó cuando se levantó la prohibición, algo que seguramente haría que explotara la cabeza de las autoridades que ahora mismo están planteándose esta opción precisamente. Claro, al final la prohibición puede tener el efecto contrario, y es más bien un efecto psicológico. Puede provocar el pánico vendedor, porque claro, si las autoridades tienen incluso que actuar activamente para que algo no baje, ¿por qué yo como inversor iba a querer tener esas acciones en cartera? Las vendo y se acabó el problema. Pues eso es lo que puede hacer que una prohibición de cortos haga que haya más presión vendedora en un título. Vamos a volver a lo que pasó en 2008 y que ha estudiado la Reserva Federal de Nueva York. Fue el día 19 de septiembre, 4 días después de la caída de Lehman Brothers. A ver si nuestros compañeros pueden ponernos ese gráfico que les hemos preparado, que hemos obtenido de este estudio de la Reserva Federal de Nueva York. Bueno, como pueden ver ahí, tanto las empresas en las que se aplicaba la prohibición como en las que no se aplicó, pueden ver ustedes en el gráfico que las que estaban sujetas a esa prohibición es la línea azulita, las que no estaban sujetas es la línea verde. Bueno, pues en ambos casos pueden ver que los títulos de estos bancos se desplomaron ese tiempo que duró la prohibición, y que precisamente se estabiliza esa caída cuando se levanta la prohibición a principios del mes de octubre. El estudio de la Reserva Federal explica que eso se debe a que ocurrieron más cosas en ese periodo que provocaron más miedo en los mercados, y que, como digo, no todo se explica por los ataques bajistas, se explica también porque los que están alcistas prefieren vender directamente. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Fed de Nueva York? ¿Cuáles eran esos acontecimientos de los que se habla en el estudio? Pues por ejemplo el día 20 de septiembre, que es justo el día de después de decidir que se va a aplicar esa prohibición de cortos, el día 20 el Tesoro de Estados Unidos dice que pide al Congreso la autoridad para poder comprar activos problemáticos. Y para ponerles cifras, los bancos en ese periodo que duró la prohibición se desplomaron un 12%. La prohibición duró 14 días. Así que ahí pueden ver la conclusión a la que llega la Reserva de Nueva York, la Reserva Federal de Nueva York, que efectivamente la prohibición de cortos durante 14 días en plena crisis financiera, en lo peor de la crisis, no hizo que los bancos, que en este caso estaban sujetos a la prohibición de cortos, no cayeran, sino todo lo contrario, cayeron en ese periodo, y luego cuando se levanta la prohibición se estabiliza, porque ahí ya pueden ver que el desplome que veíamos entonces llega un momento en el que ya se estabiliza un poco, suben, bajan, pero se mantienen básicamente en los mismos niveles. Y eso para las acciones que están sujetas a esa prohibición, como para las acciones que no están sujetas a la prohibición de los cortos. Así que ahí tienen un análisis que ha hecho la propia Reserva Federal, la de Nueva York, que no
las autoridades no tendrían razón, por lo tanto, en prohibir esas ventas en corto. Ventas que, insistimos, hacen sobre todo inversores muy cualificados, como pueden ser inversores hedge funds o, bueno, market makers también, y que ahora se dice que serían los que estarían detrás de ese ataque bajista. Ataque bajista, por cierto, que en el día de hoy tampoco tiene pinta de que vaya a ocurrir. Y seguimos hablando de bancos ya en esta última clave de la